Dios les bendiga, hermanos, muy buenos días. Aquí estamos como todos los miércoles a las 9:30 de la mañana. Soy el hermano Robin Hood. Mi teléfono 312-953-2960. Dios le bendiga en esta mañana. Prepárense, saquen su Biblia, saquen su pluma y un lápiz, porque acuérdense que yo no vengo a hablar de mí mismo, ni vengo a exponer mis propias ideas. No vengo a hablar cosas humanas, vengo a enseñarles palabra de Dios. Voy a abrir la Biblia y la Biblia es la que habla, no yo. Hermanos, vamos a ver esta mañana, quiero hablarles sobre el día sábado. Muchos predicadores, hermanos, predican el día sábado. Quiero decirle a usted, para principio de cuentas, que en la Biblia no dice que usted guarde el sábado. Dice, el Antiguo Testamento habla que el pueblo de Israel guardaba el día de reposo. El día de reposo, óigalo bien. Primera expresión mal expresada de los predicadores que proclaman el sábado. Porque la Biblia no habla que usted guarde el sábado, sino el día de reposo. Pero se lo hablaba al pueblo de Israel. Usted no es israelita, no es judío, usted es gentil, lavado y limpio con la sangre preciosa. No vive usted bajo el Antiguo Testamento, vive usted bajo el Nuevo Testamento, sellado con la preciosa sangre de Jesucristo. Luego entonces usted no tiene por qué practicar el día de reposo ni guardarlo. Si usted se somete al día de reposo, circuncídese también. Y si no se quiere circuncidar, entonces no guarde los ritos de la ley de Moisés, porque son ritos de la ley de Moisés. Muchos predicadores, hermanos, tratan de esclavizar a la gente. Oiga bien, esclavizar, esa es la palabra correcta, porque usted no va a encontrar en el Nuevo Testamento, y cuando hablo del Nuevo Testamento, acuérdese que el Nuevo Testamento no empieza cuando Cristo nace, sino cuando Cristo muere, porque un testamento es sellado y es válido cuando el testador ha muerto. Si el testador no ha muerto, el testamento no es válido. Por lo tanto, si a usted le predican que el Nuevo Testamento empezó cuando Cristo nació, dígales es mentira, porque un testamento es válido, no es válido hasta que el testador muere. Eso dice la Biblia. En Hebreos capítulo 9, versículo 15 al 17. Hermanos, Jesús, cuando estuvo en vida, muchas veces tuvo muchos problemas con los fariseos. ¿Por qué? Porque él trabajaba hasta el sábado. Él trabajaba, fíjese usted mi expresión, tanto predican sábado, 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 que hasta yo digo el sábado. La Biblia no habla de sábado, habla del día de reposo, no del sábado. Así que si su ministro, su pastor, trata de expresarse de esa manera, está mal expresado, porque el calendario hebreo no es el calendario gregoriano, y nosotros nos dirigimos por calendario gregoriano programado por la Iglesia Católica. Luego entonces, hermanos, la palabra correcta es reposo, no sábado. Ellos han traducido en sábado porque los sábados, de acuerdo, ellos han adaptadose al calendario gregoriano. Hermanos, la palabra no habla del sábado, sino del día de reposo. Jesucristo tuvo muchos problemas con los fariseos, porque eran hombres celosos de la ley y querían ellos prácticamente guardar, adorar. Ellos consagraban el día sábado. Ellos santificaban el día sábado. Ellos trataban de prácticamente de hacer del sábado un día de adoración, un día de culto, un día de adoración. Y Jesucristo, si usted escudriña los evangelios, el evangelio de Jesucristo predicado durante la ley de Moisés, si usted lo escudriña, cualquiera de los 4 evangelios, usted va a encontrar que Jesús tuvo muchos problemas con ellos. E incluso ellos intentaron o tramaban o planeaban o ellos en secreto trataban de hacer planes en contra de él porque decían que violaba el sábado.
Ustedes lo pueden encontrar en varias partes. Mateo 12:1, donde los discípulos arrancan espigas el día sábado y comen. Marcos 12:27. Hay otras partes, por ejemplo, la mujer que es sanada el día de reposo, en Lucas 13, capítulo 10 al 16. Usted va a encontrar cómo los fariseos peleaban con Jesucristo. Hay otras partes, Jesús sana a un hombre con la mano seca, en Lucas 6, 11 al 16. No leo los textos, hermanos, estoy dando las citas, no leo los textos porque yo tengo nada más media hora y se me acaba. Un paralítico es sanado en el estanque de Betesda, Juan 5, 6 al 18. En todos estos pasajes usted va a ver que Jesús nunca aceptó, él nunca aceptó que el sábado fuera un día de adoración. Él dijo, el sábado es para que lo usemos nosotros, para que nosotros gobernemos el sábado, no el sábado nos gobierna a nosotros, no el sábado que no sea causa de adoración. Hermanos, hay muchos versículos en los evangelios acerca de cómo Jesús siempre peleó con los fariseos, pero por lo visto nunca se ha acabado, porque hasta nuestros días existen los fariseos del siglo XX que todavía siguen predicando la esclavitud acerca del sábado, esclavizando a la iglesia. Hermanos, yo les quiero decir una verdad, y es esta. La Biblia en el Nuevo Testamento, y cuando hablo del Nuevo Testamento, hablo a partir de que Cristo muere. No va usted a encontrar un texto que diga, los gentiles tienen que guardar el sábado, o los gentiles tienen que guardar el día de reposo. Nunca va a decir los gentiles. Nunca va a decir, no hay órdenes de Pablo, Timoteo, Filemón, Tito, Santiago, de que la iglesia salvada con la sangre de Cristo tenga que guardar el día de reposo. Y menos con la expresión del sábado, porque los predicadores literalmente predican el sábado, el sábado, el sábado. Hermanos, hay que tener cuidado, porque el evangelio, esa es otra forma de cómo el evangelio se ha comercializado. Y se ha comercializado de esa manera, metiéndole a la iglesia la idea de que tiene que guardar el rito de Moisés, no diciéndole que es rito de Moisés, diciéndole que es el sábado, que el pueblo de Dios lo guardó, que Israel lo guardó. Sí es cierto, Israel lo guardó. ¿Y qué tiene usted que ver usted con el pueblo de Israel? ¿Es usted israelita? ¿Vive usted bajo el Antiguo Testamento? No, es usted judío salvado, es usted gentil, salvado con la sangre de Cristo. El pueblo de Israel, esa fue orden. Y era un estatuto perpetuo para el pueblo de Israel, así lo dice la Biblia. Nunca dice a los gentiles, escudriñe usted la Biblia. Por eso Jesús dice escudriñar las Escrituras. Porque usted tiene la obligación no de vivir de lo que oye de los predicadores. Tiene usted la obligación de vivir de lo que escudriña, no de lo que oye. Porque los hombres son comerciantes. Los hombres son comerciantes y buscan la manera, escudriñan la Biblia para su propio provecho. Eso no es nuevo, hermanos. Eso no es nuevo. Porque siempre los que han predicado la fe, muchos, no todos, no se puede generalizar, hermanos, porque entre los predicadores hay hombres santos. Hay hombres santos y temerosos de Dios. Pero hermanos, necesita usted quizás más de las dos manos para contarlos. En porcentaje, por supuesto, estoy hablando. Entonces, hermanos, ustedes tienen que analizar y ver y pensar y aprender a escudriñar la Biblia. La Biblia tiene dos testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con la muerte de Cristo, porque con la sangre de Cristo es sellado el Nuevo Testamento. Antes de la muerte de Cristo es la continuación de la ley, es el evangelio predicado durante la ley de Moisés. Vea usted Gálatas 4:4, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Oiga usted bien, nacido bajo la ley.
Luego entonces tiene usted que escudriñar la Biblia para que no le mientan. Porque de otra manera le están vaciando los bolsillos. ¿Por qué? Porque si usted se somete a los ritos de la ley de Moisés, también en los ritos de la ley de Moisés están los diezmos. Y por consiguiente, si usted guarda una cosa, va a tener que guardar la otra. Hermanos, como iglesia de Cristo estamos durmiendo, estamos reposando, estamos descansando. Y como en los tiempos de Jesús, de la ley de Moisés, cuando en los tiempos de Jeremías, los profetas, los falsos profetas decían 20 cosas diciéndole al pueblo, te va a ir bien, no te aflijas, te vas a tener paz, tranquilidad. Y venía Jeremías y le decía, no es cierto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, estos profetas hablan de su boca, hablan de ellos mismos, han atentado contra mí, diciendo Jehová habló y Jehová no ha hablado nada. Han hablado de ellos mismos, presuntuosamente. Ellos han hablado a nombre mío, pero yo no he dicho nada. Y el pueblo moría en sus pecados, moría en sus iniquidades. Y los profetas le estaban profetizando paz y tranquilidad. Luego entonces, y se cumplió la palabra de Jeremías. Vino la destrucción y se cumplió la palabra de Jeremías. Los falsos profetas no tenían razón. Pues actualmente sucede, hermanos, exactamente lo mismo. Yo traigo el tema del sábado y es para desglosar el capítulo 3 y 4, pero el tiempo es muy corto, hermanos. Se me está haciendo muy corto. Y en la introducción me estoy acabando el tiempo. ¿Por qué? Porque necesito primero explicarle a usted antes de entrar en el tema que usted debe de aprender primero que la Biblia tiene 2 testamentos y usted no puede mezclar los 2 testamentos. Es ilegal que usted viva en 2 testamentos, humanamente hablando. No puede una persona tener 2 testamentos. Cuando muere, el último testamento es ilegal. Luego entonces, hablando divinamente, ¿cómo pueden los ministros fraudulentos, oiga usted, los ministros fraudulentos que predican los ritos de la ley de Moisés, cómo pueden pretender que el pueblo de Dios, que la iglesia de Jesucristo, salvada con la sangre de Cristo, cómo pueden pretender que guarde los ritos de la ley de Moisés y practique así los ritos del Antiguo Testamento, siendo que hemos sido salvados con la sangre preciosa de Jesucristo? ¿Cómo se puede pretender vivir en 2 testamentos? Eso es irracional, eso es ilógico, eso no tiene sentido. Iglesia de Cristo, despierta. Porque si tú te sometes a un punto de la ley, tienes que guardar toda la ley, así lo dice Gálatas. Que tú no puedes practicar un punto de la ley porque tienes que someterte a toda la ley. Luego entonces, hermano, tú no puedes guardar el sábado porque el sábado pertenece exclusivamente a la ley de Moisés. Nunca en el Nuevo Testamento vas a encontrar que diga los gentiles tienen que guardar el sábado. Pablo dijo, hemos tenido un concilio, los ancianos del pueblo de Israel, los discípulos, y dijo, esto hemos acordado, que los gentiles no se les inquiete en nada, no se los inquiete, no se les imponga nada, solamente que se abstengan de ahogado y de sangre y de idolatría, de ahogado, de sangre y de idolatría. Oigan bien, eso dice Pablo a la iglesia gentil, que no se les imponga nada. Hermanos, iglesia de Cristo, aprende, porque así como el pueblo de Israel se le predicaba, Jeremías le hablaba y el pueblo de Israel aceptaba vivir, aceptaba solapar, aceptaba aceptar lo que los profetas, los falsos profetas decían, y después tuvo su pago. Así la iglesia de Cristo está durmiendo. Y el pueblo de Israel en tiempos de Jeremías, él tuvo también culpa. ¿Por qué? Porque los profetas le profetizaban, pero el pueblo los oía, el pueblo los consentía, el pueblo los solapaba, el pueblo le convenía vivir una vida fácil. Hermanos, iglesia de Cristo, despierta. En estos tiempos, no sé si sea la crisis o sea
falta de vocación de los ministros, o sea, quizás ceguera espiritual. Pero la iglesia de Cristo se ha aletargado, se ha dormido, se ha adormecido y no despierta y está aceptando un evangelio mezclado. Hemos pasado las discotecas de afuera, las hemos pasado para las iglesias. Ahora está bien, le danzan al Señor. ¿Y qué acerca de la doctrina? Cero doctrina, seguimos pagando los diezmos. Y muchos todavía siguen pagando las primicias. Y muchos todavía siguen guardando el sábado. Hermanos, ¿a dónde estamos? ¿Qué no hay palabra de Dios? Le decía Dios al pueblo de Israel, le decía a tus profetas, son perros dormilones, perros comilones, dormilones. Mis pastores, mis sacerdotes, dice, hablan mentira. Hermanos, actualmente sigue siendo lo mismo. Los domingos la iglesia va la iglesia va a los templos. ¿A qué? Nada más a danzar y cero doctrina. ¿Está bien? Antes le danzaban al diablo. Está bien, ahora le danzan a Cristo. Está correcto. Dánsele a Cristo, pero aprenda doctrina. Aprenda a vivir dentro de los parámetros, dentro de las normas, dentro del reglamento de lo que es la palabra de Dios. No practique el judaísmo. Despierte. Porque aún dentro de las mismas iglesias le están predicando Antiguo Testamento. Y si usted está practicando el Antiguo Testamento, déjeme decirle que la Biblia dice que usted está en adulterio, porque usted está sirviendo, es como si tuviera dos maridos. Y nuestro marido es Cristo. Cristo es el esposo de la iglesia. Cristo redimió a la iglesia con su sangre preciosa. Cristo nos ha comprado con su sangre preciosa. Cristo vino a pagar tus pecados y los míos. Cristo es el que vino a pagar el precio. No Moisés, no la ley de Moisés. Por lo tanto, tú no tienes que presentar tu niño a los 8 días. Porque la Biblia dice que así se presentó Jesús conforme la ley de Moisés a los 8 días de nacido. Y tú no te estás dando cuenta que estás practicando la ley de Moisés cuando estás presentando a tus niños a los 8 días de nacido. Tú no te das cuenta que estás practicando la ley de Moisés cuando lleva las primicias al templo. Tú no te das cuenta que estás practicando la ley de Moisés cuando paga los diezmos. Dime a dónde dice el Nuevo Testamento, y repito y enfatizo, el Nuevo Testamento empieza cuando Cristo muere. A partir de que Cristo muere en cada evangelio para adelante, dime a dónde dice que tú tengas que pagar los diezmos. Dime a dónde dice que tú tengas que guardar el día de reposo. Dime a dónde dice que tú tienes que pagar las primicias, que tú tienes que pagar los diezmos, que tú tienes que llevar a tu hijo a presentarse a los 8 días de nacido. Ya no más falta que las mujeres vayan y se purifiquen y lleven su sacrificio al templo. Ya no más eso les falta, porque están presentando sus niños conforme la ley de Moisés a los 8 días. Hermano, iglesia de Cristo, la Biblia dice, le decía el Padre, Jehová de los ejércitos, a Isaías, en el capítulo 56, si no me equivoco, capítulo 1. Mi pueblo está dormido. No hay, mis profetas no saben ladrar. Son perros dormilones que no saben ladrar. Hermanos, quiero decirle que todavía hay predicadores que sí saben ladrar. Y ladran fuerte, y no hay quien los calle. ¿Sabe por qué? Porque no hay palabra de Dios para callarlos. Porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la regla de fe y conducta para todos nosotros. Y cuando se ladra correctamente, hablando la palabra de Dios, se respeta, hermanos. Y no hay diablo que se atraviese. Aunque muchos traten de persuadir al pueblo de Dios, escuche usted la palabra de Dios. Escuche usted lo que la Biblia dice. La Biblia dice que muerto, una vez cambiado el sacerdocio, dice, hay cambio de ley. Así lo dice, hermanos, la palabra de Dios.
Vea usted Hebreos capítulo 7, versículo 12 al 14. Porque cambiado el sacerdocio, es necesario que también haya cambio de ley. Dice, porque cambiado el sacerdocio, estoy leyendo Hebreos capítulo 7, versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Cambiado el sacerdocio, ya no estamos bajo el sacerdocio levítico, estamos bajo el sacerdocio de Cristo, un sacerdocio eterno. Fíjese usted lo que dice el versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que no cambia, un sacerdocio que no sufre transformaciones, un sacerdote que no tiene que ser reemplazado cada rato por cuestiones de la muerte. Hermanos, tenemos en Cristo una ancla perfecta. Cambiado el sacerdocio, dices, es necesario cambio de ley. Dice el 13, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar, porque claro, manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Hermanos, la Biblia es clara. El problema de la iglesia es que la iglesia es perezosa. Y hermanos, no escudriñamos la palabra de Dios. No escudriñamos la palabra de Dios y eso lo toman los predicadores como ventaja para hablarle a usted cosas que no existen en la Biblia, cosas que no son correctas para que se practiquen. Toda la palabra de Dios es inspirada de Dios, pero no toda es para que la practique usted. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene muchas cosas y no toda la Biblia es aplicable al Nuevo Testamento, ni toda la Biblia es aplicada. Unas cosas fueron aplicadas al Antiguo Testamento y otras cosas son aplicadas para el Nuevo Testamento. Luego entonces, hermanos, tenemos que aprender a interpretar la Biblia. Ahora, hermanos, abran los ojos, iglesia, porque los ministros predican para ellos, predican al pueblo. El lema prácticamente es como el gobierno. Al gobierno no le gustan los mítines, porque cuando se levanta el pueblo los gobiernos caen. Pues al pastor tampoco le gustan los mítines, porque cuando el pueblo abre los ojos, los pastores los quitan por mentirosos, porque hablan mentira. Y hay pastores mentirosos, hay predicadores mentirosos que predican el Antiguo Testamento a la iglesia de Cristo. Hermanos, Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles. Falsos apóstoles. Fíjese usted que habla de predicadores que predican, pero predican falsedades. Porque estos son falsos apóstoles. Obreros fraudulentos. Obreros fraudulentos. ¿Qué es eso? Que están hablando, pero lo que están hablando están cometiendo fraude. Y eso es lo que están haciendo con la iglesia, vaciándole los bolsillos, practicándole los ritos de Moisés y sacándole los diezmos cada domingo. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿No está hablando de los ministros, hermanos? Estoy leyendo 2 Corintios 11:13. No hablo yo, habla la palabra de Dios. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla. En otras palabras, no se maravillen, no se sorprendan. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Qué triste, hermanos, que la palabra de Dios hable de esa manera. Que el predicador, que se supone que es el siervo de Dios, que es la persona que Dios ha puesto para guiar a su pueblo, la Biblia le tenga que hablar como falso profeta, como falso apóstol, como obrero fraudulento que predica mentiras para vivir de la economía de la iglesia. Agarra las cosas santas para vivir de ellas. Aprovecha
la fe de la iglesia para vivir de ella. Dice el versículo 15, así que no es extraño si también sus ministros, ¿de quién? ¿Los ministros de quién? Los ministros de Satanás, porque dice el 14, y no es maravilla, no se maravillen porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, no se extrañen, si también sus ministros, ¿sus de quién? De Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Dios es justo. Todos vamos a la presencia de Dios. Y un día, hermanos, vamos a dar cuentas a Dios. Señor, pero es que yo prediqué los diezmos, pero levanté grandes iglesias, hice grandes obras. Hermanos, Dios justificará por lo que hicieron la mentira. Hermanos, tenemos que analizar cuando lleguemos a la presencia de Dios. A unos se les dirá, venid, benditos de mi Padre, entrar al gozo del Señor. Y a otros se les dirá, apartaos de mí, obradores de iniquidad, no los conozco. Señor, pero yo en tu nombre levanté hospitales. Señor, pero yo en tu nombre levanté estadios. Señor, pero yo en tu nombre hice grandes campañas. No os conozco, obradores de iniquidad, ladrones. Se estuvieron robando los diezmos que no pertenecían al Nuevo Testamento. Iglesia de Cristo, despierta. Mi tiempo se acaba. Que Dios les bendiga, hermanos, y de aquí a 8 días vamos a escudriñar el capítulo 4. El día sábado es aplicable a la Iglesia de Cristo. Vamos a escudriñar partecita del capítulo 3 y capítulo 4. Que Dios les bendiga, hermanos. Soy el hermano Robin Hood, 312-953-2960. Estamos ubicados en el 3755 West de la 26 Street. Hermanos, tenemos un programa para que usted no pague luz. Háblenos, llámenos. Que Dios les bendiga. Usted está en la sintonía de Radio Visiones. La frecuencia que te bendice. La radio a otro nivel. Gracias por tu sintonía. Debido a la crisis migratoria que esta nación atraviesa, este sábado 26 de julio a las 7 p.m., le invitamos a unirse al clamor